Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Bien, voy a hacer un resumen acerca de tres temas importantes que toma el autor filósofo José Carlos Ruiz, doctor en filosofía contemporánea. Bueno, José Carlos Ruiz habla de tres temas que son importantes. Uno, la amistad. Dos, la felicidad en el mundo actual. Y el tercer tema es los cómics y los superhéroes. Bien, los estudios realizados por José Carlos es acerca de la filosofía aplicada a la vida, a la familia y a la educación. Tiene un pensamiento crítico y como todos nosotros sabemos que la filosofía es fundamental para el análisis. En una entrevista le indican a José Carlos que vivimos en una sociedad muy individualista. José Carlos realiza estudios sobre la amistad. Como todos nosotros sabemos que la amistad es una relación afectiva entre dos personas o la sociedad. La amistad es una de las más comunes relaciones interpersonales que la mayoría de los seres humanos tienen en la vida. Amistad es un sentimiento convenido con otra persona, donde se busca confianza, consuelo, amor y respeto. Bien, para José Carlos le hacen la pregunta, ¿no? ¿Qué valor tiene la amistad? De acuerdo al filósofo José Carlos, desde la perspectiva filosófica, la amistad tiene una percepción de temporalidad muy importante. Es decir, se tiene que asentar en una historia conjunta entre dos personas o más y también un criterio de atención hacia el otro. Es decir, al fijarnos en el otro y al prestar atención a algo que no sea el ego, entonces los nuevos modelos de amistad están contaminándose un poco de este paso del grupo social al individualismo contemporáneo. Sobre todo en la adolescencia y en la infancia. Le enseñamos a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a cómo distinguir una buena amistad de la que no lo es tanto. Y como ejemplo, él indica, yo te pondría el ejemplo de Aristóteles o de Cicerón. Cuando hacen un análisis sobre la amistad y Aristóteles dice que cualquier persona tendría que saber distinguir entre tres modelos de amistad distintos. El primero es el que habla de un modelo de amistad utilitaria, en el que los amigos se relacionan porque tienen una utilidad en común. Entonces la amistad va a durar lo que dure la utilidad. Y esto es importante. Haciendo notar a la gente a la hora de evaluar sus amistades, es decir, bueno, tenemos una cosa en común, que a los dos nos apetece y lo vamos a hacer. Entonces la unión que tenemos entre tú y yo gira en torno a esa utilidad. Luego hay un segundo modelo de amistad. Creo que es el que todo el mundo tiene, que es el de diversión. Y la amistad dura lo que dura la diversión. Es decir, de ahí no se pasa. El problema está en el tercer modelo. Indica de amistad donde se tiene que trabajar la excelencia, la virtud, que diría Aristóteles es la arete. Y ese modelo de amistad conlleva una percepción igualitaria, no solamente dentro del otro, sino también del trato que tú le das y que recibes del otro. Tenemos otro punto importante que es la pregunta que se le hace, ¿qué piensas tú sobre la felicidad en el mundo actual? De acuerdo a José Carlos, indica, bueno, creo que estamos cambiando el paradigma de felicidad de un modo casi radical. Es decir, estamos dando la vuelta de un paradigma de felicidad que era más inocente, más secundario en la vida de las personas, a un objetivo principal a conseguirlo. Indica, yo creo que la felicidad anteriormente, es decir, la de mi generación, la de mis padres, tenía que ver con una búsqueda y la búsqueda significaba encontrar o no encontrar. Que existiese el objeto o que no existiese el objeto, pero no era prioritario en ninguna de las vidas. Es decir, para nuestros padres, incluso para mí, lo prioritario era construirte la vida.
De vez en cuando un encuentro con la felicidad, pero no era el objetivo era la construcción vital. Sin embargo, la felicidad contemporánea, indica José Carlos, que le parece que está más orientada hacia la conquista. Es decir, está, como diría hoy en día, en un mapa de geolocalizada. Entonces, la gente de repente tiene en su cabeza una especie de chip donde necesita pues consumir la última novedad que ha sido en el mercado, visitar el último país que ha puesto de moda, necesita pues no sé, ir al último restaurante o comer la última comida hot, practicar el último deporte, etc. Entonces, en esa dinámica es la que estamos entrando. La felicidad está objetivada. Y como está objetivada, lo único que tienes que hacer es ir a conquistarla, porque sabes dónde está. Esto se comprende claramente, ¿no? Porque realmente todas las personas tienen un objetivo y lo único que tienen que hacer es conquistarlo. Bueno, pasando a un punto que también es importante, habla acerca de la atención que da José Carlos a un tema dedicado a los cómics y a los superhéroes. Y él indica lo siguiente, ¿no? Le hace la pregunta la profesora indicándole qué podemos entender acerca de los cómics y los superhéroes. Bueno, la respuesta de José Carlos, del filósofo, es el tema de los superhéroes lo hice porque a mis hijos les encantaba y además estaban las películas de moda. Y me parecía que era un instrumento muy interesante para que a partir de la ficción se pudiera extraer conclusiones válidas para el proceso de aprendizaje contemporáneo, sobre todo a edades muy tempranas, que luego también se puede aplicar a la gente adulta. Pero me resultó muy interesante investigar cada uno de los personajes principales de ficción e intentar averiguar por qué son superhéroes, qué es lo que los convierte en superhéroes y sacar la parte más humana de ellos. Superman, que es un superhéroe superpoderoso con todos los poderes del mundo habidos y por haber, tiene sin embargo características que lo humanizan muchísimo y que lo convierten en algún casi entrañable de cara al lector de los cómics. Y es que es una persona humilde, es decir, pudiendo destrozar al mundo a su voluntad, recibe una educación por parte de los padres adoptivos, donde el foco de atención lo ponen siempre en el otro. Es decir, Superman, desde que es joven, en la granja en la que se cría, está educado para atender siempre la sociabilidad del resto de las personas. Luego tiene Woman. Es alguien que utiliza un instrumento que se llama el lazo de la verdad. Y es que su creador, William Wood, era un psicólogo que es un precursor de la máquina de verdad, la que va tomando lo bueno, pues lo puso el lazo de la verdad, porque consideraba que las personas que fuesen atadas con ese lazo estaban obligadas a decir la verdad. Bueno, de acuerdo a José Carlos, podemos indicar que engloba de una manera más interesante a todos ellos, a los cómics y a los superhéroes en el concepto de la bondad del género humano. Es decir, a pesar de que siempre se lucha contra el villano, en la gran mayoría de las ocasiones la sociedad está envuelta de gente maravillosa, gente que ayuda, gente que quiere hacer el bien, gente que pone en riesgo su vida, superhéroes que ponen en riesgo su vida por los demás. Y es cambiar un poco el mensaje que se le está dando muchas veces a la sociedad de que somos una sociedad negativa, una sociedad desconfiada, una sociedad ególatra constantemente. Bueno, de acuerdo a José Carlos, tiene una teoría con respecto a eso, muy sencilla de entender. Y es que mientras los telediarios y los periódicos hablan con mucha negatividad,
es que en el mundo va bien. Y es que el mundo va bien porque lo noticiable es la excepción. Y mientras lo negativo siga siendo portátil, significa que nos llama la atención lo negativo. Y es que la gran mayoría de las cosas son buenas desde esa perspectiva. Intenta entender el mundo y dárselo a entender tanto a mis hijos como a las personas con las que trabajo. Bueno, el análisis filosófico, un breve resumen de José Carlos. Gracias.